estamos en la tarde de hoy. Gracias por permitirme entrar en sus hogares en unos momentos que ni la comida entra. Así que yo agradezco que Airaida Villamil con su equipo de producción nos permitan compartir con ustedes estos ratos de análisis, de reflexión que sencillamente comparto con ustedes y donde estos días me he dedicado a hacer la cronología de los días definitivos y, digamos, histórico de lo que ha sido la resistencia más, digamos, loable que se ha tenido en el mundo contemporáneo, porque ya podemos hablar de otro tipo de resistencia en otros países, pero es que la de Venezuela es contemporánea y reciente, es ahorita, es de ya. Y estos actos que hemos tenido frente a un gobierno que se quiere intronizar con un sistema castrocomunista, imponerse con una tiranía que no le vamos a aceptar, violentando derechos humanos, derechos económicos, derechos civiles, derechos de alimentación, derechos de salud, derechos de vida, derechos de respirar. Lo que están haciendo con nuestros jóvenes y con nuestra gente que agarran en las manifestaciones y las llevan al ámbito militar. Imagínense ustedes el campo militar juzgando a civiles. ¿Será que es que no tienen más nada que hacer? No les da vergüenza ni pena. 27 jóvenes han pasado para las instancias militares de las protestas civiles. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se explica? Y alrededor, pues, toda esta realidad que sencillamente me siento orgullosa de este pueblo que no doblegamos y que seguimos adelante y que de alguna manera estamos claros en el destino del rescate y la reconducción de este país que lamentablemente esta revolución nos robó realmente, porque nos robó millones y trillones de dólares, nos robó porque además nos robó la vida en paz, nos robó la fraternidad, nos robó reencontrarnos como venezolanos, y especialmente tú, Tibisay Lucena, tienes una gran responsabilidad por ser el obstáculo mayor que ha permitido esta locura sin haber puesto algún tipo de tu parte para granear y servir de catalizador en unos momentos que tu país, los hermanos de tu sangre, estamos frente a esta realidad. Y de verdad, bienvenido Víctor, un gusto tener a Víctor Velasco, dirigente de esta nueva camada de nuestra fuerza juvenil y bueno, que estás tan involucrado en tantos sectores. Felicitarte por el esfuerzo de tantas cosas que hiciste en tu programa y siempre sigo con mucha atención tu análisis, porque además, Víctor, creo que son muy claros, muy sentido de esta generación que como la nuestra necesita aire fresco de reconducción y de credibilidad. Se ha perdido la credibilidad en el país. ¿Cómo rescatarla? Y me preocupa mucho en estos momentos que está tan tensa la situación y que sabemos que hay una negociación que además la necesitamos. Este sentimiento tan encontrado que tenemos los venezolanos frente a esos acuerdos y esa realidad que sufrimos día a día. Bienvenido, Víctor, es un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Ira, de verdad que muy complacido por esta oportunidad, por permitirme encontrarme nuevamente con toda tu audiencia y este momento pues de poder conversar. Siempre es grato hablar contigo y más si lo hacemos pues de cara al pueblo zuliano. Efectivamente es preocupante la situación que vivimos, pero al mismo tiempo hay que hacer una reflexión de que somos nosotros los venezolanos de hoy los que vamos a tener la oportunidad de poner las primeras piedras para la Venezuela bonita del futuro que nos merecemos y que estoy seguro que vamos a poder tener. Y vamos a ser protagonistas del final de una etapa muy oscura para el país, pero que le dejará grandes enseñanzas a los venezolanos del futuro. Y vamos a ser también protagonistas del comienzo de un nuevo país, de un país que está quizás de espalda a las nuevas realidades globales del transporte, de la comunicación, de las telecomunicaciones, de los retos del medio ambiente, de los retos de la alimentación global, etcétera, etcétera, etcétera. Para allá es para donde vamos. Y dentro de esa calamidad que estamos atravesando, se encuentra en buena medida, normal en cualquier crisis, la desconfianza que tenemos. Mira, no es una desconfianza solamente en el gobierno. Yo creo que hemos perdido los venezolanos confianza en el propio ser humano, en la propia persona humana, porque dudamos no solo del gobierno, dudamos de la oposición, dudamos de la dirigencia, dudamos del vecino, el que tranca y el que quiere pasar, dudamos incluso del Papa. O sea, no creemos en nadie, nos han pasado tantas cosas.
Y yo creo que en buena medida el ser humano, dentro de ese marco y dentro de la enseñanza cristiana, está el hecho de que no podemos perder la fe y el amor del uno por el otro. ¿Tienes fe, Víctor, que a pesar de la dura escalada que ha remitido el gobierno contra nuestros jóvenes, dirigencia, yo tuve aquí un dirigente nuestro, tenemos entendido lo que le pasó a Marlene Antunes, o sea, claro, es una cosa que es como si se hubieran desatado los fantasmas y estamos tan, digamos, vulnerables, no vemos tampoco una fuerza de la gobernación, digamos, poniendo orden cuando uno tenía la visual que Arias podía... No, todo lo contrario. Lamentablemente, en el caso, discúlpame que te interrumpa, pero lamentablemente en el caso de Arias, no es el mismo Arias Cárdenas que gobernó el Zulia en sus 2 primeros periodos, es otra persona, lamentablemente también está absolutamente corrompido, ha sido partícipe de lo que ha sido la agresión contra Maracaibo, en lo que es el robo de la policía municipal. Hoy Maracaibo es la ciudad más peligrosa del país, cifras oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, después que tiene la Policía Municipal de Maracaibo más de 2 años de intervención. Entonces, no contentos con eso, Arias Cárdenas se presta para robarnos el IMAU y robarnos al cuerpo de bomberos. ¿Para qué? Para utilizar las ambulancias del cuerpo de bomberos para reprimir y para utilizar las herramientas del IMAU, de Maracaibo, de las finanzas, etcétera, para su beneficio político particular. Y la ciudad, bueno, cada día más anarquizada, más caotizada, y pretenden seguirle echando las culpas de eso al gobierno municipal, cuando no es una agresión contra el gobierno municipal que preside Belín Trejo y el Partido Un Nuevo Tiempo. Esto es una agresión contra toda la ciudadanía, porque las competencias del municipio le son propias a sus ciudadanos, quienes dan ese mandato, quienes la confieren a través de un mandato a un alcalde, que en este momento se llama Belín Trejo, pero que mañana puede ser Iraida Villamil, puede ser Pablo Pérez, Perico de los Palotes, cualquiera. Chávez lo hizo directamente a Antonio Ledesma, el alcalde claro, más votado, seguro. Y cómo le quitó las competencias, claro. Y vemos lo que ha pasado en Lechería y lo que ha pasado ahora en dentro de todo eso, necesitamos los venezolanos concentrarnos en que si no confiamos en alguien, si no cedemos algunos espacios de confianza, la crisis simplemente se va a profundizar. Eso lo dice Víctor Velasco. Y hablar de crisis, ya, déjame terminar rapidito. Pero ya, ¿qué quiero hacer? Eso lo dice Víctor Velasco con ese énfasis por el tema de lo que está en el marco de la negociación. Claro, desde luego. De Zapatero, desde luego. Desde luego. El juego hasta tiránico que le han hecho el propio Manuel. Manuel Rosales, Leopoldo López, Henry Ramos Alup, Enrique Capriles Radonqui, no son hermanitas de la caridad, pero tampoco son unos ampones y unos estafadores. Esos señores, desde el año 1992, desde que Chávez hizo su primera aparición pública, esos 4 señores han estado en contra de Chávez. Mientras que mucha gente estaba embriagada, que yo no los acuso, porque cualquiera puede ser víctima del engaño. Mientras que mucha gente pasó años, desde el año 99, 2000, 2003, 2005, bueno, embrujada por el encantamiento de Chávez y votó una y otra vez por Chávez. Esos señores estaban enfrentándose a esto, que hay que decirlo. Esto es el verdadero legado de Chávez. Maduro no es responsable único y absoluto. El esquema, el modelo político y económico que tenemos hoy día en Venezuela es el legado de Chávez sin cobre. Es el legado de Chávez sin el petróleo a $100 por barril. Esa es la verdad verdadera. Y estos señores han venido demostrando desde hace más de 20 años que están del lado de la democracia, que están en contra de ese régimen. ¿Cómo es que nosotros, porque ellos escuchen una propuesta de un expresidente europeo, nosotros vamos a decir que ya que nos vendieron, que son una rata, que son unos bandidos, que nos negociaron X, Y, Z? Oiga, señores, tenemos que tener un mínimo de confianza en nuestra dirigencia, un mínimo así chiquitico. Yo entiendo que no confiemos en el gobierno, yo no confío en el gobierno. Es natural que no lo hagamos porque eso está dirigido por personas que están muy corrompidas, lamentablemente. Oye, pero es que llegamos a desconfiar, repito, hasta del propio Papa, pues, o sea, no tenemos confianza absolutamente en nadie. Perdón, y si no confiamos en alguien, la crisis no va a evolucionar, porque las crisis en política, como en la guerra, por cierto,
solo evolucionan a través de la negociación política. Es correcto. Y solo se negocia con diálogo. Tú no puedes negociar por señas, tú tienes que sentarte a conversar, dialogar para poder llegar al negocio. Ahí es donde estoy yo. Ojo, ya va, y aquí otra cosita, discúlpame, que la negociación en un negocio, lo dicen las grandes tesis modernas de la negociación desde todo punto de vista, consisten en un ganar-ganar, es decir, que todo el mundo tiene que ceder, porque si no, no es negociación, sino rendición. Y no hay condiciones en este momento para que haya rendición. ¿Y qué estamos ni de ellos ni de nosotros. Ahora, y ahí es donde me gustaría oír tu opinión. Yo misma estoy con los sentimientos encontrados, porque está esta propuesta prostituida de esta constituyente, que es lo que estamos pidiendo a gritos que no se dé, y parece que Maduro la tira en la mesa. Bueno, yo voy a negociar esto, pero a mí me dejan hasta el 18 y les debo hacer las gobernaciones, las elecciones de gobernadores y alcaldes. Sí, entonces parece que esto fue un instrumento en el que Maduro se sentó para garantizar llegar al 2018. ¿Víctor? Es un elemento de negociación. El gobierno, recuerda tú, yo no soy experto en negociación, pero yo soy dirigente político desde los 15 años y más o menos tengo una orientación sobre eso, ¿no? Recuerda tú que en este momento el soporte de la oposición es el pueblo, ¿ya? La gente. Y el soporte del gobierno son las instituciones, ¿ya? Somos nosotros mayoría, pero no tenemos poder. Tenemos un elemento importante del poder, porque todo Estado está compuesto por territorio, gobierno y población. Tenemos una parte importante del poder que es la población, pero no tenemos las instituciones del gobierno, ni las instituciones del Estado, sino que las tienen ellos y las tienen corrompidas, además jugando a su favor políticamente. Entonces, nuestro elemento de negociación es lo que nosotros podamos hacer con la gente. ¿Para llegar a qué? Para llegar a nuestro objetivo, que es que lograr el cambio. Correcto. ¿Ya? Ahora, ese objetivo no tiene que ser inmediato. Ojo con esto. Los que vivimos, tú y yo lo vivimos. Y podemos dar fe de eso. Los que vivimos los procesos de 2002, 2003, 2004, sabemos que muchas veces nos equivocamos por la precipitación, ¿ya? Y en los procesos políticos son a veces como las cosechas de coco, que no dan frutos, como la yuca, que la yuca está lista a los 9 meses. Los cocos se tardan a veces años en producir. Tampoco soy agricultor cocotero, pero a veces la política es una cosecha de coco. Entonces, quizá hay gente que dice, es que ya tenemos 3 meses en esto. Bueno, amigo, pero es que esto es una lucha de resistencia. Es correcto. 3 meses no es nada. Estamos comenzando. Hay países que se han tardado hasta 2 años en este tipo de procesos de resistencia. Está escrito ya. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a cansar en 3 meses? No nos podemos cansar. Tenemos que seguir adelante. Entonces, mientras que el objetivo nuestro es ese, y nuestro factor de negociación es el pueblo, la fuerza popular, el de ellos es el poder y la manipulación de las instituciones, que se traduce en este invento que está aquí, que es la constituyente. Que se convirtió como una salvavidas para Maduro. Ahora lo estoy viendo con más claridad que nunca. Sí, claro. Entonces, como tú dices, bueno, yo te cambio la constituyente porque tú no. La constituyente no puede ir. Eso es el primer elemento. Nosotros a cambio de la constituyente no vamos a entregar nada. ¿Por qué? Porque resulta que la discusión está planteada no es en la constituyente precisamente, sino en el sistemático y respeto a la Constitución. Ahí lo vamos a dejar, vamos a ir a comerciales, porque la gente pregunta, ¿cuál es la agenda de la oposición para dialogar? El respeto a la Constitución. Es correcto. Ahí está todo. El debido proceso con los presos políticos. El respeto a la Asamblea Nacional. Al respetar la Asamblea Nacional tienes el tema del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia. Correcto. Y así sucesivamente. La agenda electoral está escrita en la Constitución también. Yo no descarto, yo creo que sería una salida inteligente. Quizás incluso el gobierno pudiera salir mejor con unas elecciones presidenciales anticipadas, es decir, con unas elecciones generales, ellos pudieran salir mejor. Ahora, la Constitución no dice eso, el mandato es otro, pero nosotros, la discusión de nosotros tiene que estar dentro de lo que dicta la Constitución. No podemos estar saliéndonos de los márgenes, que es lo que ha hecho el gobierno con esta constituyente. Vamos a conversar y le pido que no se retiren a propósito de tener este joven y talentoso amigo y analista como es Víctor Velasco en estas horas que está en pleno desarrollo todo el proceso de esta lucha de resistencia, de nuestro accionar y de nuestra fe por el rescate de una Venezuela distinta. Ya venimos. Felicidad.
felicidad, mi felicidad, felicidad, mi felicidad. Bueno, amigos, aquí seguimos con Víctor Velázquez en estas horas cruciales de la vida democrática, de la lucha, de la resistencia, de esta fuerza democrática que no se detiene, Víctor, y estás haciendo un análisis muy interesante, pero yo te quiero agregar algo adicional. Hay una fuerza en la voluntad de los venezolanos. Aquí nos ves preparándonos para este paro de 48 horas indicado, que todavía no sabemos qué va a pasar porque estamos en medio de esta negociación también, que quiero que profundices en lo que tú visualizas. Pero hay una gente que tampoco se detiene en hacer valer su derecho y además de decirle al gobierno que está harto de este gobierno y su manipulación. Yo quiero compartir contigo, esto sucedió en Valencia, en un centro comercial, porque después de los paros, donde los comerciantes van en su Santa María, por supuesto, no solamente le basta tener a Tibisay por el CNE y todos estos abogados personales de Maduro que ahora presiden la cosa que fue el TCJ, porque ahora yo considero que yo tengo un nuevo TCJ, sino que además utilizan todo, como dices tú, factores del poder. Claro. Y entre eso está el CENIAT. Para la retaliación. Correcto. Entonces mira lo que pasó en Valencia, en un centro comercial, y sencillamente vino esta inspección del CENIAT y comparte conmigo lo que es la reacción de un pueblo que ya no se come cuento. Ahí ustedes ven que se está acercando a la cámara, se ve que la persona sabe que está pasando algo. No sabe exactamente qué es, pero ya lo van a ver vestido de negro. Lo vieron que estaban haciendo la inspección a un local y se fue todo el mundo. Ahora, yo te quiero comentar algo interesante. Yo conozco ese centro comercial. Ese es el centro comercial Ahí Metrópoli. está Víctor, ¿ves? Mira. Yo quiero decirle a la ciudadanía que nos ve que ese centro comercial no es un centro comercial de ricos, es un centro comercial de una zona popular. Eso es como decir el centro comercial de Galerías, pues. Ajá. O sea, que no concurre sabía. mucha gente de clase media, clase trabajadora. Mira cómo lo sacan, Víctor, ¿eh? Y se lo llevan. No, hay una resolución bellísima de la gente, luchando por su libertad, por sus derechos. Y ese es un centro comercial, yo no lo conozco, Metrópoli, Sí, creo que se llama. Metrópoli, sí. Sí, se encuentra en San Diego. O sea, un sector que más bien Sí. es popular. Pues. Sí, pero entonces, eso es importante, porque esa es la fuerza que tenemos nosotros para lograr arreglar la transición. ¿Por qué nosotros tenemos que arreglar la transición? ¿Por qué tiene que ser a través de un negocio político? No nos tiene que dar asco la palabra. ¿Por qué tiene que ser así? Porque de lo contrario estaríamos aspirando a hacerlo a través de la aniquilación, de la rendición del otro. Y las rendiciones incondicionales, hablando ya en términos militares, únicamente se dan cuando se aniquila el adversario. ¿Cuándo se rindió incondicionalmente Japón? Cuando le tiraron 2 bombas atómicas. Es correcto. ¿Cuándo se rindió incondicionalmente Alemania? Bueno, cuando le invadieron no una, sino 2 fuerzas de ocupación por 2 flancos diferentes. Y llegaron a Berlín, hasta que llegaron a Berlín y destruyeron Berlín, las fuerzas de ocupación rusas y norteamericanas, los aliados con Inglaterra. Ahí fue cuando hubo la rendición incondicional de Alemania. En Venezuela no hay condiciones para una rendición incondicional y aspiro y espero que no las hayan. ¿Por qué? Porque la única manera de que aquí haya una rendición incondicional de ellos o de nosotros es cuando ellos nos aniquilen a nosotros o nosotros los aniquilemos a ellos. Es decir, cuando hay un proceso similar al de Salvador, después de 70, 80 mil muertes, yo no estoy de acuerdo con eso. Además que para reconstruir este país, nosotros necesitamos, para resolver los problemas, necesitamos un país pacificado. Entonces, si usted saca patadas a los que están, ¿cómo es que usted va a arrancar a resolver los problemas del país? ¿Habrán condiciones para eso? Me pregunto yo. Entonces, tenemos que a veces, a pesar de las dudas que tengamos, de la rabia que tengamos, de que sabemos que han sido injustos, que han sido corrompidos, que han negado hasta a Dios estos tipos, nosotros tenemos que entender que el fin último es producir un cambio para beneficio de la gente, para que ese éxodo prácticamente que hasta a pie está habiendo de venezolanos hacia todas partes del mundo, eso que denunciaron hace días
del éxodo hacia Colombia, la gente en barcazas yéndose para Aruba y Curazao, que no es mentira, que el gobierno de Curazao ya ha tenido que deportar venezolanos recibidos en las costas. Qué pena, chicos, de verdad. Nos han convertido en un país de inmigrantes. Se han ido en carro, por tierra, en autobuses, para territorios tan lejanos como los del Cono Sur, Argentina, Chile. Entonces, para frenar eso, necesitamos un país en marcha. Y para un país en marcha no podemos meternos en una guerra civil. ¿Qué visualiza, Víctor, estas horas en pleno desarrollo probablemente de un acuerdo en este llamado un paro, que además la gente se preparó mental, física, no quieren encontronazos, sino sencillamente parar el país, y que no sabemos inclusive a dónde nos lleve este paro, porque está en pleno desarrollo todo esto, frente a la posibilidad que si no se llega a un acuerdo acordado, puedan pasar otros episodios? ¿Qué visualizas, Víctor? Mira, yo creo que definitivamente cuando hay los inicios de cualquier diálogo, de cualquier negociación, no se dan los altos al fuego de manera inmediata. Yo creo que el hecho de que nosotros nos sentemos a conversar, y perdónenme que haga un símil tan crudo, ¿no? Pero es que en Venezuela lo único que falta para que haya una guerra civil es que nosotros decidamos armarnos. Es verdad. Lamentablemente. Porque lo que ha sucedido, y voy a pedir que me ponchen por favor la lámina incluso lo que tú de los detenidos. Voy allá. Lo que tú comentabas sobre la jurisdicción militar, es el reconocimiento de que existe un conflicto de orden bélico, aunque no se haya armado la otra facción del país. Entonces, cuando se dan los diálogos o las negociaciones, no necesariamente se tienen que paralizar las acciones. Okay. Fíjate. Entonces, tú, yo creo que nosotros tenemos que seguir con la agenda. Nosotros hemos dado muchos signos antes de paz. Dale. Ahí está, no, que quiero que vea la lámina. Mira Ajá. cómo ha crecido las detenciones de los civiles en protesta en el Zulia, en la barra azul de abajo. Mira, en el resto del país. Yo vi esa Eso gráfica. después de la protesta. Eso fue el paro del jueves pasado. Correcto. Bueno, terrible. Entonces, lo que habíamos hablado de Arias Cárdenas, ¿no? Correcto, que lo acompañé en un artículo que a propósito titulé Las horas de Arias Cárdenas. Alguna gente cauta pensó que Arias podía ser un factor conciliador, de bisagra, sí, ¿no? Para ayudar, pero bueno, lamentablemente él tomó esa decisión. Por eso es que le dedico ese artículo, no sé si lo pudiste leer, La hora de Arias Cárdenas, claro, propósito de la angustia que vivieron los muchachos en la Plaza de la Resistencia, de este entorno con el SEBIN, bueno, todo lo que está pasando. Aprovecho para solidarizarme con mi compañera Marlene Antunes. Todo eso lo comanda él. Todo eso lo comanda Arias Cárdenas. Hay que saberlo. Tenemos que decírselo a la gente. Que el jefe del gobierno en el Zulia es Arias Cárdenas, y detrás de las acciones de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, de la Dirección de Inteligencia Militar, de la Policía Política, está Francisco Reverol, no otro enviado de Diosdado, porque dicen que hay una confrontación. Eso es concomitante. Ellos son todos copartícipes en eso. Y en el caso del Zulia, él es el que encarna esta situación. Y él bien pudo haber evitado muchas cosas. Yo se lo dije. Inclusive le dije, gobernador, mira, llame usted a unas elecciones de gobernación. Lejos de eso, su actitud es la de un chantaje y una amenaza que es muy grave. Antes de ayer lo decía en el programa de Vladimir Villegas, un analista, un profesor universitario, y me llamó mucho la atención porque tiene razón. Si yo llamo a que nosotros nos armemos en contra del gobierno, eso es un crimen, eso es un delito. Ahora, si un funcionario público lo hace, un gobernador, el caso de Adán Chávez, el caso de Arias Cárdenas, esos son delitos de lesa humanidad. Él que se excusó, me dicen a mí, yo no lo he visto. A propósito de mi artículo, alguien me llamó muy cercano a él, me dijo, Iraida, el gobernador pidió excusas por esas declaraciones de los fusiles. Yo la verdad que yo no la vi tampoco. Yo no lo vi. Y yo insisto, le quedan horas para decidir qué piensa hacer. Y es gravísimo. Ahora, lo que sí le quiero decir a la gente es una cosa. Una cosa es, nada de lo que estoy diciendo, menos mal que yo no soy candidato a nada, porque nada de lo que estoy diciendo aquí
lo he dicho para ganarme un voto. Me sumo a ese comentario todo. No Yo lo somos que estoy- candidatos a yo nacer lo en una que estoy diciendo Venezuela libre y democrática. Porque hay gente que dice cosas. Yo me pude haber parado aquí y decir, vamos a seguir, vamos a quemar, vamos a hacer, para ganarme simpatía. Correcto. Porque hay una calentera, por no decir otra palabra, colectiva en contra del gobierno. Y todo lo que se correcto. diga incendiariamente en contra del gobierno va a ganar afectos. Capta muchos aplausos. Sí. Pero yo no puedo mañana tener después un guayabo moral cuando esté las calles de mi país más bañadas en sangre de lo que ya están. Pero de eso acusan a un personaje político que nosotros estimamos, y además el líder de nuestro partido, como es Manuel Rosales. Él está siendo lo responsable. Manuel todo el tiempo ha actuado con, digamos, pragmatismo frente a la realidad social y de violencia que hay entre dos factores que sí, como dices tú, no llegan a un punto de negociación en que vamos a terminar. Claro. Y fíjate que el Pero radicalismo es que nuestro, que era la ala de Voluntad Popular, es en casa ahora de Leopoldo, que se está discutiendo Muy el interesante lo que diálogo. está diciendo. Y entonces no entiendo cómo siendo en casa Leopoldo, siendo Leopoldo el que está llamando Zapatero, siendo Leopoldo sacado de la mano el propio Zapatero, resulta que el traidor a la patria, el delincuente, es Manuel Rosales. Yo no entiendo eso. Bueno, le están dando muy duro a Manuel, pero también ha cogido a Leopoldo, ¿no? Eso parte de lo que yo te estoy diciendo, que tenemos que tener más confianza con la dirigencia. ¿Y qué ves tú de que Enrique no quiso ir a las primeras ¿Cómo es que Leopoldo era el dirigente político en el que más confianza teníamos y de repente de la noche a la mañana, por simplemente hacer lo que tiene que hacer un político? Claro. Que es dialogar. Correcto. Porque el diálogo, la palabra, el único animal que tiene el don del verbo es el ser humano, y eso nos diferencia del resto de los animales de la creación. Ya lo decía Aristóteles, el animal político. El animal político. Entonces, de la sociedad. negar el diálogo es negar la humanidad. Negar el diálogo es negar la política. Entonces, no es posible. Yo lo que quiero decirles es que los salvadoreños, los venezolanos de la izquierda de los años 60, que también se fueron a la lucha armada, los nicaragüenses, todos los sobrevivientes de esa clase política que tomó la decisión de irse a la lucha armada, que usted hoy los entrevista y le pregunta, mira, ¿qué opinas tú de la lucha armada? Te dicen, fue un error. No debimos haber caído en la tentación de la guerra civil. Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Es correcto. Una guerra civil no es una guerra que se lucha en las fronteras. Una guerra civil usted la lucha como le pasó a los vecinos de San Jacinto, como le pasó a este señor que entrevistaste tú ayer aquí de Coquibacoa. Tú la guerra civil la enfrentas en el cuarto tuyo, en tu habitación, en tu baño, en tu casa, en la sala de tu casa. Se te mete el enemigo, se te meten los muertos, se te mete todo allí. Y las experiencias son definitivamente aterradoras. Nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia y las condiciones para evitar eso. Tenemos que decidir, o dialogamos con 100 y pico de muertos, que ya son muchos, o dialogamos después de 70,000 muertos, como les pasó a los salvadoreños. Entonces, yo creo que es importante que hagamos estas reflexiones. Esto no quiere decir que le vamos a dar chance al gobierno, que le vamos a dar oportunidad, que lo vamos a oxigenar, nada de eso. Nada de eso. Nosotros no vamos a claudicar en nada. ¿Tú crees que, por ejemplo, estamos en el marco del paro? ¿Sientes que de repente tengamos que levantarlo porque hubo un acuerdo, o apenas sientes que va empezando el calentamiento para minorar la realidad de una lucha tan devastadora como la que hemos tenido, ¿no? Yo creo que devastadora para nosotros porque no tenemos otra comparativa. Yo creo que la oposición puede tener derecho a hacer concesiones, porque vuelvo y repito, la negociación es hacer concesiones recíprocas. De lo contrario no sería negociación sino rendición. Yo creo que tenemos que darles esa... Y me parece que lo que podemos sacrificar es en términos de tiempos. Correcto. ¿Ya? Lo que no podemos sacrificar es la Constitución. ¿Ya? Si nosotros hemos sido defensores desde que esto comenzó el 30 de abril, o sea, esta última etapa, el 30 de marzo, perdón, desde que esto comenzó hemos sido defensores del sostenimiento de la letra de la Constitución, no podemos nosotros relajar la Constitución. Yo creo que la transición está escrita en la Constitución, por cierto. Una gente dice, ¿cómo eso es la transición? La transición está allí, el respeto. Cuando tú estableces el respeto a los poderes públicos, tú tienes un nuevo Tribunal Supremo, tienes un nuevo CNE, tienes un calendario electoral, todo eso está ahí escrito. Entonces, volvamos a la Constitución y démosle la oportunidad
a nuestra dirigencia de que haga lo que tiene que hacer, porque para eso los pusimos allí. Y mientras tanto, pues, a confiar también en la fuerza de un pueblo que ya no se No, comete si nos este echamos para proyecto. atrás 1 milímetro de manera indisciplinada y no organizada, tendremos constituyente y pare usted de contar. O sea que hay que seguir hacia adelante. Claro. Apoyando, y de verdad, Víctor, agradecerte. No, gracias a Estoy ti. plenamente Gracias a en ti. sintonía con lo que has expresado hoy. Me gusta que haya sido en mi programa. En el marco y en el desarrollo de estos acontecimientos que, como repito, estamos grabando previo al trancón y a este paro que tenemos que estar todos emblemáticamente bien unidos, porque de esto depende, como dice Víctor, 1 milímetro no se vale para atrás. Todos los centímetros van hacia adelante, porque es la Venezuela que tenemos que reencontrar y la que estamos obligados a construir de alguna forma, pero lo vamos a hacer, porque definitivamente Venezuela no se rinde. Y lo dejo aquí, de verdad, gracias a mi equipo de producción con este homenaje. Gracias, Víctor, a Gracias ti por a ti, estar aquí. Lorena. Seguimos adelante, nos estaremos Así es, llamando. seguro. No espero un próximo porque pasa lo que pasa. Chao, chao.